días. José Luis Esper nació en 1961 en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Estudió economía en la UBA y la UCEMA y estadística en la Universidad de Tucumán. Fue profesor de econometría en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de Finanzas Públicas en la UCEMA. Trabajó en el estudio de Miguel Ángel Borda, en el de Ricardo Arriazu, en Econométrica Sociedad Anónima y el Centro de Estudios Públicos. Desde el año 2000 dirige su propia consultora. Es socio de la Asociación Argentina de Economía Política. Su defensa de la libertad fue premiada por la Fundación Atlas 1853 y la Fundación Federalismo y Libertad. Desde hace 20 años escribe en medios como La Nación, Ámbito Financiero, El País de Uruguay, América Economía de Chile y otros. Es regularmente consultado por los principales medios argentinos y de la región. Desde 2016 realiza para YouTube los videos de Tiernópolis, desopilante sátira de la actualidad económica. Lo tenemos en la provincia de Córdoba, gracias a la Feria del Libro. Está presentando La Argentina Devorada, cómo sindicatos, empresarios, prebendarios y políticos sabotean el desarrollo del país y cómo vencerlos para despegar. Si me permite, antes de que hablemos con el doctor José Luis Esper, le voy a leer una pequeña introducción que tiene este libro y que me parece totalmente esclarecedora en función de la gente que está interesado en saber sobre el nuevo libro de José Luis Esper. Dice Esper: la Argentina debería ser un país desarrollado, pero no lo es. ¿Por qué? Porque 3 corporaciones se la fuman en pipa. Hablo de los empresarios prebendarios que le venden a la gente a precio de oro lo que afuera se consigue por monedas. Hablo de los que ruegan por más obra pública, porque al parecer en la Argentina, sin el dinero de los contribuyentes, no se construye ni un nicho de cementerio. Hablo de los sindicatos que dicen defender los derechos de los trabajadores y que se comportan como empresas, entre comillas. Digo empresas, entre comillas, porque los sindicalistas, aunque ganan sumas incalculables, no invierten un peso de sus bolsillos y no asumen el menor riesgo. Y hablo, en fin, de los políticos que con el canto, o para estar a tono con el pasado reciente, con el relato de la mejora distributiva, le sustraen a cada trabajador, a través de los impuestos, el equivalente a la mitad de un año de trabajo. La Argentina no vive con estas corporaciones, vive para ellas. Por eso no es un país desarrollado. No es un secreto, empresarios amanuenses que luego de 12 años de hacer negocios con y gracias al kirchnerismo, como los vinculados a la obra pública o representantes de los sectores industriales más proteccionistas, reconocieron públicamente ante la prensa su esencia corrupta y extorsionadora, aunque más tarde ante la justicia hayan relativizado sus dichos. El sistema no es solo inviable económicamente, sino también homicida. Nuestros sindicalistas constituyen verdaderas monarquías hereditarias. Son reelegidos en sus cargos de manera permanente y reemplazados por sus propios hijos solo una vez que mueren o renuncian. Algunos de ellos han terminado presos por integrar asociaciones ilícitas. Fue el caso de Juan José Zanola, del gremio bancario, o José Pedraza, ex líder de la Unión Ferroviaria, preso todavía por haber sido partícipe necesario del asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Una primera parte, para que ustedes tengan una idea con quién estamos hablando, ustedes que lo han seguido a través de los medios de difusión nacionales. Está en Córdoba el doctor José Luis Esper. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación a su casa. Muchas gracias, muy amable, señor. Gracias a la Fundación Liberal y Republicana, que me ha traído a Córdoba, la linda,
a la cual vengo seguido, hecho sea de paso, a trabajar o a vacacionar, así que es un placer estar acá y un placer que me hayas invitado a su casa usted. Muy bien, ¿cómo ve la economía argentina en este momento, doctor Spera? Argentina acaba de hacer un ajuste hace un año, así que yo diría que está recuperándose fuerte. Este año vamos a crecer por lo menos 3%. Creo que la economía cuando se hagan las elecciones de octubre va a estar mejor todavía que hoy, y mejor que en agosto cuando fueron las PASO. El año que viene Argentina va a volver a crecer entre 3,5 y 4% incluso. Así que yo diría, así como la convertibilidad tuvo su veranito de 8 años y el modelo de los Kirchner tuvo su veranito de 9, diría que es muy probable que el modelo de Macri, aunque siga así como están las cosas, va a tener su veranito de varios años de crecimiento. Yo no descartaría que incluso este rebote continúe hasta el último año del primer mandato de Macri. Así que estamos pasando por esa etapa buena que ha ocurrido tantas veces en la historia, que si no se le agregan otras cosas, esa etapa buena se va a desvanecer y vamos a volver a discutir las mismas cosas que hemos discutido siempre. Y usted sabe que yo soy un neófito en lo que es la materia económica, pero intento sacar conclusiones de vez en cuando y por ahí no encuentro respuestas. Yo desde hace 15 años estoy viajando todos los años a Europa porque tengo hijos allí en Barcelona. Y le comentaba a mis compañeros en la radio de algo sorprendente. España ha pasado por situaciones muy, muy difíciles, pero sin embargo no ha sido atacado por la inflación. Yo compro una revista en Barcelona desde hace 10 años atrás y vale lo mismo. Vale €1 esa revista. Entonces, yo le comentaba al que me vendía la revista, escúchame, el año pasado valía no, hace 7 años me dice que vale lo mismo. Pero ustedes han tenido problemas de economía, le decía, sí, bueno, pero aquí las cosas siguen valiendo esto y los sueldos prácticamente son los mismos. ¿Qué explicación tiene eso en relación a nuestra Argentina, que por ahí tiene unos avances de inflación impresionantes y que lo desubican a uno? Sí, yo le agregaría, ahora le voy a comentar mi respuesta, yo le agregaría a eso que usted dice. ¿Usted recuerda la crisis famosa de agosto de 2008 cuando cae el cuarto banco más grande del mundo, Lehman? Exacto. Que parecía que España y Europa se caía a pedazos. Me acuerdo que la expresidenta Cristina Kirchner se burlaba de España y qué mal le estaba pasando dentro del euro, ¿recuerda? Sí, sí, sí. Cuando decía España debería salir del euro. Bueno, España, ¿qué hizo? Se quedó en el euro, tomó la medicina para salir de la enfermedad que era aquella crisis que se había extendido rápidamente de Estados Unidos a Europa, y ahí la tienen España hoy, pasándola muchísimo mejor que nosotros. Bueno, el secreto de España, que es el secreto de por qué los países progresan, es que España se pegó, se adosó, se agregó hace más de medio siglo a la Comunidad Europea. España importó cultura, importó valores. Los problemas económicos o las venturas económicas son problemas que están en la cabeza. España importó cultura al haberse adherido a la comunidad, y de esa manera, al haber importado la cultura alemana, la cultura francesa, hay comportamientos que nunca más tuvo, cosa que sí los tuvo antes de estar en la comunidad. España tuvo crisis fenomenales antes de haber entrado en la comunidad. Sí, sí. España se civilizó, importó cultura. Esto se lo aclaro y soy tan enfático porque Argentina, y su rechazo al libre comercio, su rechazo a estar en zonas donde se comercia libremente, como sí lo es Europa, porque el gran milagro de Europa no es la unión monetaria que nace en el 99, sino que es lo que ocurrió 30 años antes, cuando nace la Comunidad Económica Europea, que es una zona de libre comercio. El libre comercio es la panacea para el crecimiento económico, y en Argentina tenemos la cabeza completamente contaminada de proteccionismo. Si usted me dijera, Esper, deme una sola respuesta, un solo motivo por el cual España es lo que es, yo le diría haberse adherido a la comunidad cuyo secreto es el libre comercio. Argentina, con esta maldición de la sustitución de importaciones, es un país que por culpa de estar aislada del mundo ha cometido cualquier tipo de tropelía. Acá a la gente se le roba la plata, se le roban los depósitos, se le roban los ahorros jubilatorios, se le liquidan los salarios reales, todo por culpa de estar alejado de la civilización.
El comercio es civilización, el comercio es cultura. Y a nosotros nos han contaminado la cabeza haciéndonos creer que el comercio es malo, que importar cosas destruye el trabajo argentino y que como exportamos alimentos, venderle alimentos al mundo es quitarle la comida a nuestros hermanos argentinos. Todas falsedades. Bueno, así nos va. Federico. ¿Cómo le va, José? Buenas tal? tardes. Usted plantea en el título del libro a tres sectores como responsables de esta Argentina. Habla de sindicatos, de políticos y de empresarios. Sí. ¿Le cabe lo mismo a la justicia? Sí, a ver, es interesante su pregunta porque me permite aclarar algo. El libro es mi primer libro. Probablemente como es mi primer libro decidí dedicarme a aquello en lo cual me siento más seguro, que es la economía. Por lo tanto, la explicación económica de la decadencia argentina que hay en ese libro es exclusivamente económica. No aborda otras causas de la decadencia que son tan graves como la económica, como es la destrucción de la educación, la destrucción de las instituciones de Argentina. Ahora, dentro de las causas económicas, cuando yo hablo de la política, hablo de todos los poderes que tienen que ver con la política. Hablo del poder ejecutivo, hablo de los legisladores y hablo también de la justicia, que es el tercer poder del Estado. Así que sin duda que hablo de la justicia también. Y recién le decía a Ronnie el tema de las importaciones. Es cierto, en este país es un tema casi que tabú incluso. Ahora, ¿cómo se sustituye? Porque si usted plantea, ¿se puede importar? ¿Qué es lo que se puede o se debería importar? Bienes de capital para poder producir, porque, por ejemplo, hoy en Argentina estamos en una situación en el sector automotriz que viene mejorando y el 80 y pico % del componente de un auto que se fabrica en Argentina es importado. Sí, yo creo que acá, mucho antes de pensar en acciones concretas, le digo la verdad, creo que Argentina necesita una nueva evangelización. Como la que hicieron los jesuitas hace más de 2 siglos, Argentina necesita reeducarse, pensar de otra manera, resetear su cabeza. Esto te lo digo porque si vamos a hablar en concreto de cómo hacer una apertura, hay infinidad de posibilidades y de abanicos, pero lo que me interesa de tu pregunta es la discusión conceptual. Así como detrás de los autos que se arman en Argentina, más que fabrican, arman en muchos casos, detrás de los autos que se fabrican o arman en Argentina hay trabajadores, detrás de los precios exorbitantes de los autos que se pagan en Argentina comparado con el mundo, hay consumidores también, ¿no? O sea, hay gente que paga esos autos carísimos que fabricamos comparado con lo que salen los mismos autos en el resto del mundo. ¿Por qué es tan Entonces, cara la Argentina? Hay trabajadores, voy a tratar de dar una explicación Sí. agarrándome del ejemplo de los autos. Así como hay trabajadores detrás de la fabricación o las armadurías de autos, hay consumidores que se ven expoliados, violados en sus bolsillos para pagar esos autos tan caros. Entonces yo diría, mire, así como hay derechos del trabajador en la industria automotriz, hay derechos a respetar y no se respetan de los consumidores que indebidamente pagan todo mucho más caro que afuera. ¿Por qué Argentina es tan cara en dólares? En parte, no es la única razón, pero sí es una muy importante que tiene que ver con la pregunta que recién me hacían, en parte es como consecuencia que en Argentina, para importar un producto, usted tiene que pagar aranceles carísimos comparados con el mundo. Por eso, en parte, todo es más caro. La segunda razón de por qué es más cara, además de los aranceles a la importación, es que en Argentina la presión impositiva es salvaje comparado con otros países de similar ingreso per cápita, y el grueso de esa presión impositiva salvaje son con impuestos indirectos, o sea, son impuestos que se cargan a los precios de los productos que la gente consume. La gente no se da cuenta acá, por eso hablo de la Argentina devorada, pero los bienes que la gente consume, bienes de consumo físico, los servicios públicos, son utilizados por la clase política, que es la que fija los impuestos, para recaudar. No es que en Argentina se recauda un impuesto a las ganancias o un impuesto a valor agregado. No, los bienes se usan para recaudar. Por eso un mismo bien tiene impuesto a valor agregado, ingresos brutos, un cargo fijo. Agarre una boleta de los servicios públicos. Tiene todo tipo de cargos. Los bienes en Argentina son utilizados para recaudar impuestos. No es que en Argentina hay un sistema impositivo. En Argentina hay un sistema de expropiación y de explotación de la gente de parte de la clase política. Por eso hablo de la Argentina devorada. Claro. Cuando uno se pregunta por qué la gente viaja masivamente a Chile, por ejemplo,
para comprar electrodomésticos y algunos elementos que aquí cuestan el doble. Dice, ¿pero por qué? Y porque es mucho más bajo el impuesto allí. Obviamente. Mire, Argentina, por ejemplo, si uno... A ver, hay dos formas de protección de los países frente a las importaciones que vienen de los países. Una protección es la arancelaria, que se llama, o sea, usted pone un arancel de X% para poder ingresar un producto de afuera al país. Y están las protecciones no arancelarias. Por ejemplo, un producto para que ingrese al país, antes de que ingrese, tienen que pasar 180 días de investigación a ver si ese producto que viene de afuera no destruye el trabajo argentino. Se llama licencias automáticas, no automáticas, antidumping, etc. El combo de las dos protecciones, la arancelaria y la no arancelaria, ha transformado a la Argentina, según estadísticas de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, en el país más proteccionista del mundo. Por eso las cosas son tan caras acá comparado con afuera. Y además, insisto, los impuestos internos, IVA, ganancia, bla, 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 son esencialmente indirectos. O sea, acá hay un altísimo gravamen sobre los productos que consume la gente. ¿Para qué? Para que la gente no se escape. Usted no puede comer rebanada de vientos. Tiene que comer pan, verdura, carne, vegetales. Todos esos bienes tienen impuestos muy elevados comparado con los impuestos que rigen sobre los bienes de consumo en países de similar ingreso per cápita. Los países civilizados, ¿sabe qué hacen? Tienen bajos impuestos a los salarios, acá los costos laborales son altísimos, por eso los salarios son miserables en promedio, tienen bajos impuestos al consumo y altísimos impuestos a las ganancias, porque ahí el político es honesto y paga el costo político de cobrar impuestos, no como acá, que está disimulado en los bienes que uno consume. En Argentina, no solo los aranceles para importar productos son los más altos del mundo, sino que además en Argentina los impuestos al consumo son los más altos del mundo. Fíjense qué paradoja cuando en Argentina se nos dice que somos buenos y humanos. Sí. Bueno, de sensibilidad social no tenemos mucho, porque en Argentina no hay ningún país en el mundo como nosotros, que grave su consumo tanto como en Argentina. No hay ningún país. Ahora, José Luis, coincido con usted que la presión fiscal es casi hasta confiscatoria en este país, ¿no? Y lo que estamos en blanco en la mitad del año, aunque no nos demos cuenta, trabajamos para pagar impuestos. Y así como decíamos, por ejemplo, que un automóvil tiene más del 50% de su valor que es impuesto en Argentina. Ahora, ¿cómo se hace para que cierre la cuenta? Y lo llevo al terreno del déficit fiscal. Porque si aún cobrando lo que se cobra no alcanza y seguimos con déficit, ¿qué hay que hacer? Y en esto hay un componente que es económico y otro político. Porque usted decía, Argentina justo, pero a ningún político le gusta ajustar porque lo primero que le pasa es lo que le pasó a Mauricio Macri. Le estallaron con el aumento de la energía, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio para recuperar un país que no tenga un déficit fiscal crónico y que pueda crecer bajando los impuestos? Bueno, yo creo que el nivel de deterioro que ha llevado la Argentina, que es gravísimo, aunque no demos cuenta, nuestro nivel de deterioro es extraordinario. Tenemos pobreza latinoamericana, cosa que nunca había ocurrido antes. Tenemos drogadicción, inseguridad, como nunca había tenido en su historia argentina antes. Venimos de una caída dramática en el ranking mundial de ingresos per cápita. A ver, yo creo que si acá estas cosas no se atacan de manera simultánea, de a poco o no, pero de manera simultánea, no tiene mucho sentido decir cómo bajamos el gasto público, ¿no? Yo lo que sí digo, por lo menos planteemos discusiones de concepto. A ver, no hay ningún argumento por el cual en todo el país la gente va a pagar por la luz, el gas y el agua lo que valen, y no así en Capital y Gran Buenos Aires. Por ejemplo. O sea, si Macri se tiene que aguantar todas las puteadas que se tiene que aguantar, que se las aguante. Porque no es posible, no es justo, que solamente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde está ahí una masa extraordinaria de votantes, y por ese motivo se esté no pagando lo que se paga en el resto del mundo por los mismos servicios. Por eso, ¿no? Un salteño le subsidia el gas al de Recoleta. Es una cosa absurda. O la energía eléctrica al de San Isidro. Una cosa donde tenemos un PBI mucho más bajo, financiamos el que tiene el PBI más alto. Disparate. Ahora,
Si Macri no lo quiere hacer de golpe para que no lo crucifiquen por la calle, ok, pero Macri tiene que salir a hablar de estas cosas. No puede seguir timbreando estúpidamente cuando debería estar haciendo cadena nacional explicando estas cosas, para que a la gente le entienda lo que quiere hacer. La gente no entiende a dónde va Macri. A veces a nosotros los profesionales nos cuesta entender, o a mí me hago cargo de mi ignorancia a lo mejor, me cuesta entender qué es lo que quiere hacer este hombre realmente. ¿Tiene un plan económico, Macri? Hasta ahora yo no tengo duda que lo tiene. Para mí, económicamente hablando, no en otras áreas, Macri es kirchnerismo de buenos modales. Bueno, toda una definición, ¿ah, Ronnie? Sí, kirchnerismo de buenos modales. Económicamente hablando, esto lo aclaro porque el macrismo no es la asociación ilícita, que sí fue el kirchnerismo. En lugar de robar bancos, decidieron ir por muchos bancos y se robaron un país entero. Pero el macrismo no es esto. Tendrá sus casos de corrupción, no lo puedo descartar. Pero esta gente no vino a robar claramente como sí lo hizo el kirchnerismo. Vino a gobernar, con aciertos y errores, pero vino a gobernar. Muy bien. Doctor Esper, muchas gracias. Un Muy placer. amable. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Viva la vida.